Ok, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos, gracias a Dios. Nos da la bendición de poder estar una vez más aquí para poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Queremos orar a Dios para que Dios sea en esta tarde trayendo bendiciones a nuestras vidas. Quiero que oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta tarde, dándote gracias, Padre, por su infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque nos da la fuerza, Señor, para seguir adelante, nos da la fe para seguir creyendo, confiando, y nos da la esperanza, Padre, de que usted siempre tiene todo bajo control. Le doy gracias por este momento, Señor, que nos permite. Y oro, Padre, para que sea usted tomando el control, tomando, Señor, la dirección, Señor, de todo lo que vayamos a decir en este lugar. Queremos pedirle, Señor, que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas a través de su palabra, que seamos solamente instrumento de su Espíritu Santo para que Él hable, Señor, y traiga edificación, consuelo, fortaleza, sabiduría, traiga temor a nuestros corazones y nos permita, Señor, esta tarde poder nosotros disfrutar del consejo de su palabra. Señor, todo lo que se opone, Señor, al consejo de su palabra, en el nombre de Jesús, lo venimos reprendiendo en esta tarde. Y oramos para que en el poder de la sangre de Jesucristo, Dios, usted sea glorificado en ello, Dios. Habla a nuestros corazones, trae consuelo, edificación, trae paz, gozo, libertad a nuestras vidas, Dios. Que en todo, por todo y para todo, usted sea glorificado, Dios. Gracias le damos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar en esta tarde, con el favor del Señor, tocando el tema, las razones de por qué el ser humano experimenta mucho sufrimiento. El sufrimiento, hermano, es una experiencia dolorosa que ningún ser humano quiere experimentarla en su vida. La verdad es que nadie quiere estar sufriendo, nadie quiere sentir dolor, nadie quiere sentir esa angustia, pero desgraciadamente, hermanos, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, todos los seres humanos, y esto incluye también al pueblo de Dios, estamos expuestos al sufrimiento. Creo que no ha existido una sola persona en esta tierra que no haya experimentado dolor, tristeza, angustia, algún tipo de sufrimiento en su vida por algo, algún dolor, alguna pérdida o algo. Todos los seres humanos lo hemos experimentado y tristemente todos los seres humanos que aún estamos vivos vamos a seguirlo experimentando. Ahora, es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que eso es el resultado, es el efecto, es la consecuencia de la desobediencia de los hombres. Desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén hasta el día de hoy, el sufrimiento ha tomado control de la raza humana. El enemigo ha estado manipulando todo el sistema social, sistema donde habitamos todos nosotros, con el plan de traer tristeza, angustia, sufrimiento y dolor a los corazones. Entonces, si Adán y Eva, ellos no hubieran desobedecido a Dios, nosotros estuviéramos en una situación perfecta, única, sin dolor, sin tristeza, sin llanto, sin enfermedad, sin necesidades, sin muerte, sin nada de esas cosas. Imagínense qué bonito. Trato de decirle todo esto, hermano, porque yo quiero que usted y yo entendamos en esta tarde que el sufrimiento no es provocado por Dios. No es provocado por Dios. Y quiero decir esto, hermano, porque los seres humanos, cuando nosotros no tenemos la fe, no tenemos la convicción, no tenemos esa información de parte de Dios, esa revelación de parte de Dios, siempre culpamos a Dios de nuestro sufrimiento. Siempre creemos que Dios es el que trae los sufrimientos a los seres humanos. He escuchado casos de personas, hermanos, que pierden familiares, los pierden a través de un accidente o a través de una enfermedad,
lo pierden a través de algún problema que pasa, o quizás tuvieron un accidente y quedaron pues secuelas en su cuerpo, y la gente siempre usa esa frase: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia, Señor? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Yo quiero decirle algo, hermano. Cuando Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto del Edén, Dios no lo puso para que el hombre sufriera. Dios no lo puso para que el hombre muriera. Dios no lo puso para que el hombre estuviera padeciendo. Dios lo puso para que el hombre fuera bendecido en todos los aspectos de su vida. E incluso dice la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto, y él solo de su voluntad decidió apartarse de Dios por la desobediencia. Una vez que los seres humanos nos apartamos de Dios, el sufrimiento es más grande, el sufrimiento es más doloroso, y el sufrimiento casi no tiene soluciones. Porque la diferencia de las personas que sufren sin Cristo es que no tienen a quién recurrir para que fortalezca su vida, para que sustente sus corazones, para que traiga paz en medio de las tormentas, en medio de las crisis. Ellos no tienen eso, y los cristianos sí los tenemos. Pero no quiere decir que nosotros no pasamos tribulaciones y no pasamos sufrimientos también. Todos nosotros pasamos por ahí. Entonces el punto es esto: el sufrimiento entró a la tierra por la desobediencia del hombre, y se ha ido multiplicando cada día más por la rebeldía del hombre para con Dios. Porque le voy a explicar, ¿no? Con la rebeldía es más allá de una simple desobediencia. La rebeldía, hermanos, es oponerse a Dios en su voluntad. Es llevarle la contraria a Dios y hacer las cosas a nuestra manera, aunque sabemos que es lo que a Dios no le agrada, y que esa decisión que tomamos va a causar daños en otras personas. Eso es rebeldía. La rebeldía es tan dañina en la vida del ser humano que la Biblia lo describe sus consecuencias como el pecado de la adivinación. Imagínense qué tan grave es la rebeldía. Entonces, rebelarse a Dios no solamente es dejar de hacer su voluntad. Rebelarse a Dios es imponer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, y haciendo las cosas como para hacerle daño a otras personas. Entonces, eso es rebeldía. Entonces, la humanidad en sí, hermanos, está en un caos espiritual. Está en un estado de rebeldía, está en los niveles más altos de rebeldía que han estado en la historia de la humanidad. Es tanto así, imagínense, que el Señor Jesucristo relaciona los últimos tiempos, estos estamos viviendo, los relaciona como los tiempos de Sodoma y Gomorra y los tiempos de Noé, pero los relaciona juntos. Cuando nosotros hablamos de juicios de Dios y hablamos de rebeldía de los hombres, se nos viene a la mente Sodoma y Gomorra. Cuando hablamos de desobediencia, de pecado, de depravación moral, se nos viene el diluvio. Pero estos últimos tiempos, según la Biblia, Mateo 24, según el Señor Jesucristo, estos últimos tiempos son igual. El nivel de desobediencia y de rebeldía en los seres humanos hoy en día es igual a esos dos acontecimientos juntos. El problema es que los seres humanos quieren establecer su propio sistema de vida, su propio sistema de decisiones y su propio destino. Lo quieren escribir con sus decisiones, pero no quieren sufrir. La gente quiere cometer pecado, quiere deleitarse en el pecado, quiere abandonar a Dios, vivir separado de Dios, pero no quieren sufrir. Déjeme decirle que eso es imposible. Si los hijos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, sufrimos, ¿cuánto más aquel que está en total desobediencia y rebeldía para con Dios? ¿Cuánto más aquel que una vez lo conoció, aquel que una vez abrió su corazón a Jesucristo y lo recibió como su Señor y Salvador,
y le obedeció, le sirvió cierto tiempo de su vida y hoy está pecando consciente y deliberadamente. Hoy está haciendo daño a otras personas, incluso a otros hijos de Dios, y lo está haciendo de una manera consciente porque le place hacer. Usted se imagina qué tremendo problema tiene espiritualmente esa persona. Entonces, el dolor y el sufrimiento no vinieron de parte de Dios. El dolor y el sufrimiento vinieron de parte de la desobediencia del hombre. Y se van multiplicando y multiplicando y multiplicando, dependiéndose el nivel de rebeldía de los hombres para con Dios. Mire, yo a veces veo, hermano, y siento mucha tristeza en el alma cuando veo ese grupo de gente que vienen de nuestros países, hermanos, huyendo de la delincuencia, huyendo de las cosas malas de allá. Y cómo la gente está sufriendo y la gente viene sufriendo, pasando las fronteras y viene, pero prefiere la gente estar sufriendo en otros países que sufrir en los países propios. Usted ve, por ejemplo, el caso en Venezuela. Venezuela ahorita se dice que hay más de 3 millones, si no es que más. 3 millones de personas han tenido que abandonar sus países porque en su país el gobierno les está haciendo la vida imposible. Y yo le voy a explicar algo. Si hay algo que los hispanos o los seres humanos anhelamos, es nuestra tierra. Es nuestra tierra. Pero desgraciadamente no podemos regresar. ¿Por qué razón? Porque si venimos de allá es porque no están bien las cosas allá. Y quizás acá, aunque tengamos la tristeza y tengamos la pena de que no podemos ir a nuestros países, sin embargo vivimos mucho, mucho, mucho mejor que estar en nuestros países. Entonces es tremendo lo que está pasando. Veo también lo que está pasando con la pandemia, hermanos. Cómo miro cómo la gente ni siquiera alcanzan a despedirse de sus familiares. Ni siquiera alcanzan a darle cristiana sepultura a sus familiares. Hay personas que se despiden por teléfono, se despiden en videollamada y es la última vez que se ven. De ahí para allá ya no más. Ni siquiera saben dónde están porque los incineran. O sea, ese dolor, esa tristeza, hermanos. Mire, todo eso se hubiera evitado si Adán no hubiera pecado. Un solo pecado. Entonces, de momento que él desobedeció a Dios por obedecer a la mujer, porque la mujer obedeció a Satanás, pero Adán obedeció a la mujer. Desde ese momento, el sufrimiento ha entrado poderosamente al mundo, hermanos. Y todos nosotros estamos expuestos para eso. Quiero dar la definición de la palabra sufrimiento y después quiero que leamos el libro de Job, capítulo 5, para que versículos 6 al 12. Dice la definición de sufrimiento. Significa todo dolor emocional, social, físico, mental y espiritual que lleva al hombre a sentirse triste, a sentirse con miedo a la circunstancia, a sentirse deprimido, a sentirse ansioso, solitario, impotente, vulnerable, sin esperanza e incapaz de enfrentar la realidad de lo que está viviendo. Eso es sufrimiento. Lo más difícil del sufrimiento, hermanos, es que cuando el sufrimiento llega, es que no pone soluciones. Eso es lo que produce sufrimiento, porque usted puede tener una necesidad, pero si usted tiene los medios y las herramientas y la oportunidad de poder trabajar y hacer algo para solucionar ese problema, usted lo soluciona rápido. Pero lo más triste es cuando el dolor te está lastimando por dentro y tú te sientes impotente porque no puedes hacer nada. Solo tienes que quedarte con ese dolor ahí porque no puedes moverte, no puedes hacer nada. Eso es lo que provoca, eso es sufrimiento. Entonces todo eso es consecuencia del pecado. Yo quiero darle, hermanos, un consejo antes de seguir con la predicación. Y le voy a decir algo. Entreguemos nuestros corazones a Jesús. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. No seamos cristianos circunstanciales, ni cristianos por temporada. Démosle a Dios nuestros corazones, porque solamente Él nos puede sostener
y solamente Él nos puede sustentar en los momentos difíciles. Tristemente hay personas que empiezan a buscar de Dios hasta que ya el problema llegó. Y yo creo que es un gravísimo error, porque si lo buscáramos con anticipación, estaríamos preparados para cuando el problema llegue. Entonces yo sé que hay problemas que uno no está preparado nunca, pero hay problemas que sí lo podemos sobrellevar con la ayuda de Dios. Solamente Dios nos puede fortalecer y solamente Dios nos puede sustentar en los momentos difíciles. ¿Ok? Quiero que leamos el libro de Job, capítulo 5, versículos 6 al 12. Dice el 6, porque la aflicción no sale del polvo. En palabra sencilla, no viene solo por venir. Algo provocó esa aflicción. Algo o alguien provocó esa aflicción. Entonces, el sufrimiento no viene así como que de pronto dijo el sufrimiento, voy a ir donde la familia tal y voy a hacerlo sufrir. No. Algo o alguien provocó ese sufrimiento en tu vida y eso es lo que está pasando. En otra palabra, todo es consecuencia de algo o de alguien. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos, y si usted todavía, hermano, no ha abierto su corazón a Jesús, déjeme decirle que es el momento que usted tiene que hacerlo. Es el momento que usted tiene que hacer, abrir su corazón a Jesucristo. Que Jesús no es una religión. Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Y es el único que puede sustentar nuestros corazones en momentos de tristezas, de angustias y de prueba. Es el único. Pero lo que le quiero decir es esto, hermano. Si usted ya tiene a Jesús en el corazón, tomemos decisiones correctas en nuestra vida. Busquemos a Jesús a la hora de tomar decisiones. Porque nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, le pueden añadir más sufrimiento a nuestra vida. Más, si usted siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte, dice Gálatas 6:7. Entonces es muy importante que si estamos en Jesús, decidamos correctamente. Y vamos a evitarnos, hermanos, más de la mitad de los problemas y sufrimientos que tienen las personas que no tienen a Jesús en el corazón. Vamos, sigamos leyendo. Dice así, ni la molestia brota de la tierra, o sea que nada viene por venir, todo viene con una consecuencia, una razón. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. No es que Dios lo haya establecido así, sino que a partir de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén, quedó establecido de esa manera. Ya cuando el mal entró a la tierra y tomó control de la humanidad está propensa y está sujeta al sufrimiento. Preste siempre atención a las decisiones que va a tomar. Si es cristiano, busque la dirección de Dios. Si no es cristiano, acérquese al Señor Jesucristo y busque la dirección de Dios para que las decisiones que tomemos, no nos vayan a causar tristeza y angustia en el futuro. Porque hay muchas personas, hermanos, que están dentro de un mundo ficticio. ¿Qué les quiero decir? Ellos viven una vida espiritual en desobediencia delante de Dios. Y ellos creen de que todo va a salir bien. No va a salir bien. No va a salir bien. Y si usted es un padre de familia, hermanos, ayude a su hijo. Enséñele a su hijo a tomar decisiones correctas. Enséñelo, porque cuando su hijo crezca y empiece a tomar decisiones incorrectas, no solamente él va a sufrir, sino también usted va a sufrir cuando vea a su hijo o a su nieto sufrir por una mala decisión. Entonces es muy importante, hermano, que la disciplina, la corrección, el temor de Dios esté siempre en el hogar. Porque hay muchos padres que se han desatendido a sus hijos
Y es más, hay muchos padres que encubren las malas decisiones, las malas actitudes de muchos hijos. Encubren el pecado de sus hijos. Y lo que están haciendo es haciendo más grande el problema y por consiguiente el sufrimiento va a ser más grande. Llame a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Corrija a sus hijos antes de tiempo. ¿Ok? Sigamos leyendo. Ciertamente dice Job, yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. No hay otra opción. No lo hay. No estamos diciendo que no va a sufrir, sí va a sufrir. Pero la diferencia es que no va a sufrir solo. Las diferencias es que no va a estar solo. Es que Dios va a estar con usted y lo va a sustentar y lo va a fortalecer. Esa es la gran diferencia. Ok, llámale. Dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Dios puede cambiar tu lamento en baile. Dios puede cambiar tu tristeza en alegría. Dios puede cambiar ese momento oscuro en un día claro y maravilloso. Dios puede cambiar tu dolor en bendición. Dios puede cambiar tu vida de muerte en vida de vida, en vida de vida en abundancia. Él puede cambiar ese cuerpo en enfermedad, lo puede cambiar en un cuerpo en salud. Dios hace cosas inescrutables, cosas maravillosas. Y si nosotros le encargamos a Dios nuestro presente y nuestro futuro, Él se va a encargar de llevarnos a nosotros a experimentar la grandeza de su amor, de su fidelidad y la grandeza de su poder. Entonces, no hay un refugio mejor, no lo hay. El refugio único y el refugio mejor que hay para que podamos sobrellevar las tristezas, podamos sobrellevar el sufrimiento, se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. No hay nadie fuera de Él. Experiméntelo y usted verá que le estoy diciendo la verdad. Ok. Dice el 10, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Es el único, hermanos, es el único. Créanme que sí. Ahí dice el 12, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. En otras palabras, no solamente te sostiene en esos momentos de debilidad, no solamente te fortalece en esos momentos de frustración, de cansancio, sino que también para al enemigo que deje de atacar tu vida. Él es el único que puede parar a que el enemigo deje de atacar tu vida. Es el único que te puede guardar. Voy a darte un ejemplo muy importante. En la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 3, ¿se acuerda usted cuando Sadrach, Mesach y Abednego decidieron, ellos por amor a Dios, por fidelidad a Dios, ellos decidieron no arrodillarse ante la imagen que Nabucodonosor había construido para que la gente la adorara? Y recuerda que ellos dijeron de que no se iban a postrar ante esa imagen y que no la iban a adorar y que no le iban a servir porque el Dios a quien ellos servían los iba a librar de su mano y del horno de fuego. ¿Y qué es lo que pasó? Eso fue lo que hizo Dios con estos tres jóvenes. Le dice que no solamente los aventaron, dice que calentaron el fuego 7 veces más. Las personas que los aventaron al fuego se quemaron, ellos murieron quemados. Y allá adentro andaban los tres y andaba el Rey de Reyes con ellos, paseándose con ellos. Esa es la gran ventaja de tener a Jesucristo en tu mundo. Esa es la gran ventaja y la garantía de tener a Jesús en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en tu salida, en tu entrada. Esa es la garantía. Que aunque el enemigo ande como león rugiente buscando cómo hacerte daño, no te podrá hacer daño, porque el poderoso de Israel está contigo. Y Él te va a guardar y te va a proteger y Él va a taparle la boca a los leones
y Él va a apagar esos fuegos, ese fuego grande que se hizo, ese horno de fuego, y nada mal va a llegar a tu vida. Pero es importante, hermano, no excluyas a Jesús de tu vida, porque el día que lo excluyas, tu vida va en picada, va totalmente en picada. Quiero que leamos el libro de los Hechos, Hechos capítulo 6, quiero que leamos, vamos a ir viendo, hermanos, algunas formas de por qué el hombre, el ser humano hoy experimentamos sufrimiento. Esto, como le dije anteriormente, incluso hasta los mismos cristianos. Una de las razones por las cuales nosotros experimentamos sufrimiento, hermanos, es porque siempre hay personas de mal corazón en nuestro mundo, en nuestro entorno, que quieren hacernos daños todo el tiempo. Son personas que tienen una mente llena de maldad, un corazón lleno de odio, de rencor, un corazón lleno de tanta maldad que siempre quieren hacerte daño a tu vida, si te quieren lastimar, te quieren hacer sufrir. Mira lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 6. Quiero que leamos del versículo 8 en adelante, 8 al 15. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Mira lo que dice, hablamos de Esteban. Mire que Esteban era un tremendo siervo de Dios. Era un hombre, hermanos, de los pocos hombres en la Biblia que Dios testifica. Era un hombre espectacular, un hombre poderoso en la fe. Y como le dije anteriormente, hermano, el sufrimiento entró por la desobediencia del hombre a la tierra. E incluso los mismos cristianos estamos expuestos al sufrimiento porque la maldad está creciendo grandemente en la sociedad. Entonces es algo tremendo. Siempre van a haber personas, quizás en tu entorno, hasta pueden haber familiares, pueden haber amistades, pueden haber compañeros de trabajos, pueden haber amigos, vecinos, pueden haber gente conocida, pueden haber incluso hermanos en la iglesia. Pablo dice que he aprendido a vivir ante falsos hermanos. O sea que donde quiera que usted esté, donde quiera que usted ande, va a estar expuesto al sufrimiento. Entonces es muy importante que tu corazón y tu vida esté enfocada, esté centrada en el mundo de Jesús. Enfóquese en Jesucristo y déjale el resto a Él, porque Él tiene control de todo. ¿Okay? Pero mire lo que sigue diciendo. Dice, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los sinagogas llamado de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, eran religiosos. Usted sabía que el 86% de las guerras que se han producido alrededor del mundo es por asunto de religión. Usted sabía que hay personas que lo van a odiar a usted porque usted es cristiano. Hay personas que lo van a odiar a usted porque usted predica la verdad. Hay personas que quizás usted ni siquiera conoce y lo van a odiar a usted solo porque usted es cristiano, porque es un hijo de Dios. Nosotros todo el tiempo ponemos las predicaciones en la internet y han habido muchas personas, hermanos, que nos han escrito ofendiéndonos y agrediéndonos, pero de manera grosera. No son personas que contradigan la palabra porque ni siquiera la pueden contradecir. Cuando usted dice la verdad, siempre va a ser el blanco de religiosos. Siempre va a ser el blanco de personas que tienen una Biblia en la mano, que presumen ser cristianos, ser conocedores de la palabra, y esas personas se van a prestar para hacerte daño. Siempre va a ser el blanco. Preste atención a eso. ¿Quiénes fueron los que acusaron a Jesús? ¿Quiénes fueron los que calumniaron a Jesús? Fueron los religiosos. ¿Por qué? Porque Jesucristo les decía la verdad. Porque Jesús hacía la verdad. Porque Jesús enseñaba la verdad. Porque Jesús es la verdad. Y por esa razón le levantaron calumnia. Pasó igual con Esteban. Cuando ellos no podían contrarrestar o contradecir lo que Esteban predicaba, porque el Espíritu de Dios estaba en él, obrando, hablando. Entonces ellos
quisieron tomar en sus manos, ¿ok? La justicia, usemos esta palabra, aunque eso es maldad. Entonces siempre presta atención. No todo lo que está a tu lado, ¿ok?, es bueno. Siempre va a haber alguien que te va a querer hacer daño. ¿Quién era Judas? Judas era el tesorero de Jesús. Era la persona, la mano derecha de Jesús, porque era una persona que Jesús le encargó la economía. Imagínense. Y fue la persona que traicionó a Jesús. Pedro, el otro, negó a Jesucristo. Tomás decidió no creer lo que Jesús le mandó a decir, estaba enseñando. Entonces a veces las personas que tú menos piensas, que están con ese corazón para hacerte daño. Desgraciadamente pasa. Por eso es muy importante, como dice Job, encomiendo a Jehová mi causa, porque Él sabe hacer cosas maravillosas. Entonces, cuando estás en las manos de Dios, no importa cuánto mal te quiera hacer el hombre, Él te va a liberar, Él te va a dar la victoria y Él te va a honrar en público, porque tú lo estás honrando a Él y no tienes temor. Sigamos leyendo. Dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso es, dije yo una vez esto, hermano, dije dos cosas. Número uno, dije que cuando un cristiano, un líder de una iglesia, no sabe ser cristiano, no sabe seguir sirviendo a Dios bajo las críticas, es porque no ha madurado espiritualmente. Porque desgraciadamente, o sea, es parte de nuestro diario vivir. Siempre van a haber personas que van a levantar calumnia, falsos, mentiras y esas cosas. ¿Okay? Y la otra cosa es que yo dije siempre esto, hermano, dentro del pueblo de Dios, es que cuando usted siente en su vida que lo están calumniando, que lo están mintiendo, le están diciéndole cosas que no son ciertas, es porque usted está caminando en la línea de Dios. Porque ese es el último, usemos esta palabra, el último bastión de ataque de Satanás para los hijos de Dios. Cuando ya no puede derrotarlo con las tentaciones, con las pruebas, con el cansancio, con el desánimo, con las necesidades, con la enfermedad, lo último que usa él es la difamación, la contienda, la mentira, la calumnia. Entonces, cuando llega a ese nivel, usted diga, voy caminando por la línea correcta, porque es la evidencia que usted va caminando por la línea correcta. Entonces, sigamos leyendo. Dice así. Dice el 12, y soliviantaron, dice, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mentira. Ya no pudieron hacerle daño. Mire qué curioso esto, hermano. La mayoría de siervos de Dios fueron víctimas de eso. Moisés fue víctima de eso. José fue víctima de eso. Daniel, cuando echaron al foso de los leones, fue víctima de los sátrapas. Sadrach, Mesach y Abednego fue víctima de eso. Esteban fue víctima de eso. El Señor Jesucristo fue víctima de falsos testigos. Entonces, hermanos, una de las formas de cómo llega mucho sufrimiento a veces a la vida de los hijos de Dios es esto. Cuando la gente dispone maliciosamente su corazón, sus palabras, su tiempo, su mente para hacerte daño, haciendo cosas malas y hablando mal de ti a tus espaldas. Porque yo siempre digo algo, hermanos, si una persona va a decir la verdad, va a ir donde tú estás y te lo va a decir en tu cara frente a frente. Pero como no es verdad, lo van divulgando por todos lados para hacerte mal. Entonces muchas veces, hermanos, aunque tengamos nosotros en nuestro corazón ese deseo, esa perseverancia hacia adelante, echarle para adelante con el favor de Dios, sin embargo, en un momento dado sí cansa eso y sí golpea. Afecta mucho. Pero yo creo que cuando el Señor actúa, okay,
en hacer justicia, Él saca a luz todo. Y a la persona que se prestó para eso va a tener que pedir disculpas o arrepentirse de haber hecho lo que hizo. Entonces es una de las razones por las cuales el sufrimiento llega mucho al pueblo de Dios. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Veamos otra de las causas, hermanos, Romanos 8, versículo 18 al 22. La otra causa, hermanos, del sufrimiento es por las catástrofes naturales. ¿Ok? Usted sabe, siempre en estos tiempos pasan muchos huracanes y pasan terremotos y pasan tornados, ciclones y todas esas cosas. Una vez una persona me dijo a mí, recuerdo cuando pasó el huracán Katrina en New Orleans, y me dijo, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué Dios hace eso? Y yo le dije, Dios no lo hizo ni tampoco Dios lo permitió. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que cuando ayer hablé un poquito sobre esto rápido, en el libro de Génesis, capítulo 2, y también en Salmos, capítulo 8, exactamente el versículo 4 al 9, usted lo puede leer en su casa. Dice la Biblia que nuestro Padre Celestial puso toda la creación visible, todo lo visible, lo puso en manos bajo la autoridad del hombre. Okay, yo les expliqué ayer un poquito. Y yo les dije, hermanos, que Satanás, como él es espíritu, él no podía influenciar, ¿okay?, la creación visible, porque él no es materia, él es espíritu. Entonces, él necesitaba, ¿okay?, y necesita cuerpos humanos para influenciar la creación física. Entonces, cuando él toma control de la autoridad que Dios le dio a Adán, porque él lo hizo pecar, y cuando él pecó, Adán ya se volvió un esclavo del pecado. Es lo que hablamos también ayer en el libro de Romanos capítulo 6, donde dice Pablo, pecaremos porque estamos bajo la gracia en ninguna manera. Porque si dice, nos sometemos, dice, como esclavos para obedecer a alguien, dice, sea del pecado o sea de la justicia, nos volvemos esclavos de esa persona. Entonces, cuando Adán pecó, ya Adán se volvió esclavo del pecado. Entonces, la autoridad que Adán tenía sobre la creación, Satanás la manipuló. ¿Ok? Al tener el corazón de Adán en su mano, Satanás mueve el corazón del hombre, el corazón malo del hombre, para destruir la creación. Usted se da cuenta, estábamos viendo con mi esposa la otra vez algo muy curioso y me llamó la atención. Pusieron un video, no sé, un satélite sobre la Tierra, y estaban poniendo la diferencia de cómo está la Tierra hoy en relación a hace 4 meses. Y hoy está bien verde, los árboles está bien verde la creación, y antes estaba bien seca. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, nomás estuvimos encerrados 2 meses por el coronavirus y la creación respiró. Nosotros los seres humanos, hermanos, somos los que estamos destruyendo a la creación. Somos los que estamos destruyéndonos unos con otros. Hay personas que se odian a muerte, ¿ok?, solo por su creencia religiosa. Hay personas que se odian a muerte solo por ser fanáticos de un equipo, de cualquiera, sea de básquetbol, de béisbol, de fútbol, de lo que sea. Hay personas que se odian a muerte solo por su ideología política. Y el problema es, con una Biblia en la mano, y se odian a muerte. Y se dicen que son cristianos y tratan de matar a fulano de tal porque cree tiene otra ideología política. No entiendo. ¿Dónde está el amor de Jesucristo? ¿Dónde está? Si tenemos una Biblia en la mano, usted piensa diferente a mí, yo voy a respetar a usted. Usted piensa como usted quiera pensar. Esa es su vida. Yo no puedo manipularla a usted, decirle que usted piense como yo piense, que usted sea como yo soy. Si usted está correcto, gloria a Dios. Si está mal, el problema es suyo. Pero ¿por qué voy yo a odiarlo a usted solo porque usted no cree como yo creo? Se da cuenta que los seres humanos, ¿ok?, somos el instrumento que ha usado el enemigo, lo ha manipulado para destruir la creación
y para destruirnos unos con otros. Lo que le quiero decir, antes de que el hombre pecara, no se sabe cuánto tiempo fue, pero fue muchísimo tiempo. Todo lo que es el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis, muchísimo tiempo. Pero no sé cuánto tiempo pasó, pero nunca ocurrió ni un terremoto, ni un tornado, ni un huracán, no habían pestes, no habían pandemias, no había nada. ¿Y sabe por qué? Porque no había pecado. Una vez que el hombre peca, el corazón queda a la merced del enemigo y empieza a manipular al hombre, y a través de las acciones de los hombres empiezan a traer sufrimiento. ¿Okay? Se dice, yo no tengo la información porque no me corresponde a mí investigar eso, que esta pandemia que estamos viviendo ahorita, este coronavirus, fue creado y fue manipulado en un laboratorio en China. Eso es lo que se dice. Si fuera así, imagínate, Estados Unidos, 100,000 muertes, aquí en Estados Unidos. ¿Cuántos familiares están sufriendo hoy en día? ¿Cuántos? Miles. ¿Por qué? Porque a alguien se le metió en la cabeza manipular un virus, soltarlo y matar a ese montón de gente. Entonces es lo que está haciendo Satanás. Igual pasa con la creación. Una vez que él toma control del que tenía autoridad, él manipula la creación. Y él hace que vengan los terremotos, los sismos, que vengan todas esas cosas. Entonces no es Dios quien provoca esas catástrofes naturales, sino es el maligno manipulando la creación a través de aquel que Dios le dio la autoridad para gobernarla, que es el hombre. Presta atención que mientras estuvimos, le dije anteriormente, mientras estuvimos en cuarentena, la creación misma, se reverdeció tan bonito. Miramos China, miramos un mapa de China, un mapa satelital de China, antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, hermano, parecía un desierto esa cosa. Y después de la pandemia, parecía un bosque bien bonito. Los animales andan en la ciudad, mira, porque la gente que los mata no están afuera. Es una pena lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Nosotros estamos haciendo daño a la creación que Dios hizo, hermano. Entonces, todo lo que pasa en la naturaleza, hermano, nosotros lo estamos provocando. Usted mira, hermano, cómo está ese problema del calentamiento global. Cómo están tirando, hermano, un montón de químicos al mar, puros químicos al aire. Ya la capa de ozono está rota. Y algo que era muy importante también, y también lo estamos viendo con mi esposa el otro día. Antes de la pandemia había un gran hueco, no sé cómo le llaman, en la capa de ozono. Había un gran hueco que entraba el sol directamente y producía cáncer en la piel. Hoy ese hueco se cerró. ¿Y sabe por qué? Porque los que producen el químico, los que producen la contaminación, están encerrados. Entonces, ¿te das cuenta cuán dañino es que nosotros permitamos que el enemigo controle nuestro corazón? Controle nuestra mente, controle nuestras decisiones, controle nuestras palabras, nuestros sentimientos, controle nuestro tiempo, controle todo, como hablábamos ayer. ¿Cuán difícil es? Entonces, ¿el culpable es Dios? No, Dios no es el culpable. El culpable somos nosotros, que hemos destruido paso a paso lo que Dios ha venido creando. Todo esto que te estoy diciendo, tú lo puedes ver por internet. Míralo, hermano, ahí salen en el YouTube. Pon ahí video tal y va a salir para que te des cuenta que ahí está. Entonces, debido a esas catástrofes naturales, mucha gente está sufriendo y mucha gente va a seguir sufriendo. Como te digo, yo dije una vez esto a una persona que yo estaba platicando y le dije, mira, hermano, te voy a decir algo. La gente está minimizando, le dije yo, este problema de esta pandemia. Hasta que tengan un familiar que caiga con esa enfermedad, van a saber cuán duro es esas cosas y van a darse cuenta que tienen que cuidarse más. Entonces, hay gente que todavía anda negando esas cosas. El presidente de Brasil, ¿sabe qué dice? No, es una pequeña gripe. Mira, Brasil ya superó a Estados Unidos en muertes diarias. Ya lo superó. Y este sigue diciendo que es una pequeña gripe. ¿Te das cuenta cómo está esto? Entonces, ¿por qué culpar a Dios por la tristeza y el sufrimiento cuando es el hombre que lo está provocando? Cuando es el hombre
que se está dejando usar por el enemigo para destruir lo que Dios creó con todo su corazón. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 18 en adelante. Dice el 18. Dice así: pues tengo por cierto de que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, refiriéndose al pueblo cristiano. Porque el anhelo ardiente, escuche, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, que nosotros reaccionemos los cristianos, que estemos orando, estemos clamando, intercediendo, cancelando todo mover de los espíritus de las tinieblas, reprendiendo las obras de Satanás, atando todos los espíritus malignos y promoviendo la bendición, orando para que Dios derrame bendición sobre su pueblo. Yo dije esto una vez predicando aquí hace como una semana, y yo dije estas cosas, hermano. Si nosotros los cristianos, te dije que eran, según las estadísticas, donde yo entendí hace rato atrás que estuve investigando, somos más de 780 millones de cristianos en el mundo. Si los 780 millones de cristianos estuviéramos ocupados en nuestra función, estuviéramos orando a Dios, clamando a Dios, ayunando a Dios, esta peste nunca hubiera tomado control de la raza humana. Pero ¿qué estamos haciendo los cristianos? ¿Qué es la función? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿Estamos orando? ¿Estamos haciendo lo correcto? Sabes que no estamos haciendo lo correcto, al contrario, nos estamos atacando unos con otros, nos estamos apedreando unos con otros, lanzándonos cosas malas unos con otros. En vez de estar de rodillas, imagina 780 personas de rodillas clamando. Mira, hombre, le damos vuelta a la creación, le damos vuelta al mundo entero. Porque si hay algo que es todopoderoso en esta tierra, es la oración de un hijo, de un pueblo de Dios que se humilla delante de su Dios. Pero no lo estamos haciendo. Y es una cosa que tenemos que prestar atención. Por eso es que la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos afanados en nuestros quehaceres, estamos afanados en nuestros proyectos, estamos afanados en nuestro vaivén. Estamos dejando de hacer lo que Dios nos manda hacer en esta tierra. Oremos, dice la palabra de Dios. Mando, dice Pablo a Timoteo, a todos los hombres que oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni contienda, dice Pablo, y que oren por todos los gobernantes de la tierra para que vivamos quietos y reposadamente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ok, sigamos leyendo. Dice el versículo 20, porque la creación fue sujeta, dice, a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, que la misma creación está esclavizada. ¿Cómo llegó a ese punto? Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios en rebeldía para establecer su propio sistema de vida. Y en ese punto, esa autoridad que tenían ellos sobre la creación, Satanás la está manipulando hoy en día. Entonces se da cuenta, hermano, que todas las catástrofes naturales que están pasando no son provocadas por Dios. Dios no es responsable de eso. El hombre, nosotros los seres humanos, somos los provocadores de eso. Y nos hemos prestado para seguir dañando a la creación. Es bien triste, es lamentable saber, hermanos, sabe, me da tristeza, pero de una manera tremenda a mí, saber, hermano, que cada día animales ya están en peligro de extinción, desaparecen. Animales, hermanos, que Dios los creó, son bien lindos. Y nosotros los seres humanos los estamos extinguiendo. Nosotros mismos. ¿Cuántos? Miles. Hay animales que ya nuestros hijos y nuestros nietos ya no lo van a poder ver. Van a poder verlo por un video, por una foto, qué sé yo. Porque nosotros estamos acabando con ellos. Estamos acabando con la creación. Y usted mira, presidente, dice, no pasa nada con el calentamiento global. Sí pasa, hermano. Sí pasa. Usted, yo le recomiendo algo. Mire, váyase al YouTube e investigue, ponga un documental del Discovery Channel o el Nat Geo, ponga
efectos naturales del fenómeno del niño. Y investigue qué es eso. Y se va a dar cuenta que ese fenómeno natural del niño lo provocamos nosotros. Lo provocamos nosotros. Entonces, todas esas cosas, hermanos, las estamos provocando nosotros de una manera desagradable. Quiero que vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6. Otra de las cosas, hermanos, que produce dolor en el corazón, en la vida del sufrimiento, en la vida de la persona, es cuando nos apartamos de la voluntad de Dios para poner nuestro corazón en la vanidad, en la vanagloria y en la avaricia. Así es. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Capítulo 6, versículo 3. Dice el 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de Dios, sanas palabras de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. Okay. Hay que predicar la verdad todo el tiempo. Predicar toda la verdad todo el tiempo. Mire, es frustrante, hermano. Créame que da frustración escuchar gente predicando y diciendo un montón de barbaridades que no están en la Biblia. Es frustrante, hermanos. Ya no se predica el evangelio de santidad. No se predica la verdad. No se predica el evangelio del temor hacia Dios, del servicio, del ayuno, la oración, del evangelismo. El evangelio de la fidelidad, de la fe, de la perseverancia, de la constancia. Hoy solo se predica el evangelio de prosperidad. Eso es lo que se predica más hoy. Y son personas, hermanos, que están desviando al pueblo de Dios de la verdad. Ok, sigamos leyendo. Dice el versículo 6, no, el 5. En disputas necias, dice, de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Está hablando Pablo a Timoteo para la iglesia. Palabra sencilla, la iglesia está metida en un grave problema, hermano. Está en un grave problema la iglesia. Y le voy a explicar una cosa muy importante, hermano. El problema no solamente está en los líderes, también está en muchos miembros de las iglesias que quieren tomar control de las iglesias y manipular las iglesias, hacer lo que quieren en la iglesia, no comprometerse con la iglesia, atacar a los que están trabajando en la iglesia. O sea, el problema es muy grave. Necesitamos prestar atención y todo eso, hermano, trae sufrimiento y trae dolor. Créame que sí. Dice el 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en la perdición, en la destrucción y la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extrayeron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. Una persona que se extravía de la fe, prepárese. Prepárese porque lo que viene es fuego duro. Sí, una persona que se extravía de la fe se está exponiendo a ser traspasado de mucho dolor. Y déjame decirte algo, hermano. Extraviarse de la fe no solamente es por dinero. No, sino también es por avaricia, por codicia, por ambición al poder, por querer aplausos, por muchas cosas, desobediencia, por arrogancia, por prepotencia, por cualquier cosa. Entonces todas esas cosas apartan al cristiano de la fe, porque el hombre quiere establecer su propio mundo, su propio sistema, quieren ser sus propios reyes. Y ahí es donde vienen muchos dolores sobre su vida. Entonces prestemos siempre atención a la palabra del Señor. Yo quiero que leamos, hermano, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39 al 42. Otra de las cosas, hermanos, que produce dolor, hermanos, es la práctica del pecado continuo en la persona. La práctica del pecado continuo en la persona. ¿Qué le quiero decir? El pueblo de Israel, hermano, en este caso fue Jerusalén, cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Jeremías pasó muchísimos años, se cree que fueron 55, 60 años profetizando a Jerusalén. Recuerda que Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur.
Ok, el reino del sur fue el que quedó de último, que fue el que fue conquistado por Nabucodonosor. El reino del norte fue conquistado por los asirios. Okay, entonces el punto es este, Jeremías siempre hablaba la palabra del Señor, siempre. Y todas las veces que Jeremías predicaba la palabra de Dios, dice la Biblia que lo metían a la cárcel, lo mantenían a pan y agua y lo chicoteaban todo el tiempo. Jeremías estuvo una vez 3 años durmiendo del mismo lado para dar una enseñanza a Israel. Imagínense, dándole una enseñanza profética a Israel que así iban a pasar ellos 70 años esclavizados en Babilonia. Y eso fue lo que pasó. Cuando Jeremías estaba en Jerusalén y entró Nabucodonosor, porque entró 3 veces, la tercera vez que entró y quemó todo y se llevó a todos los jóvenes, hizo un desastre, dejó todo quemado, todo destruido. Se dice un historiador que Jeremías se sentó en una piedra y empezó a llorar. Y en ese lloro, en esa angustia, en esa tristeza, en ese sufrimiento, escribió el libro de Lamentaciones. Pero Jeremías sabía perfectamente que lo que había provocado todo ese desastre había sido el pecado continuo del pueblo de Israel. Entonces es muy importante, hermanos, no minimicemos las consecuencias del pecado. El pecado es dañino en todas sus manifestaciones. Y tarde que temprano, cuando el pecado alcanza al hombre, el hombre se da cuenta cuánto daños hizo a su vida o a su familia, como el caso que le pasó a David cuando abusó de Betsabé, la mujer de Urías. Cuando Natán llegó y le dijo, ese hombre eres tú, David se dio cuenta que el pecado ya lo había alcanzado. Pero ahí no quedó todo. Si bien es cierto, Dios lo perdonó, pero las consecuencias hicieron un desastre devastador en toda su familia. De todos los hijos de David, solamente se escapó uno, y fue Salomón. Todo fue un desastre. Entonces, si pensamos nosotros que podemos pecar, podemos ocultar nuestro pecado, podemos minimizar el pecado, maquillar el pecado, argumentar el pecado, justificar el pecado, estamos muy equivocados, hermano. Porque el pecado es la consecuencia, es la razón por la que ahora estamos así. Usted se imagina, hagamos un número, ¿cuántas almas se han perdido sin Cristo desde la creación del mundo hasta ahorita? ¿Cuántos miles de millones de almas están perdidas hoy en día? ¿Y sabe qué provocó todo eso? El simple hecho que Adán obedeciera la voz de su mujer y desobedeciera la voz de Dios. Presten atención, seres humanos, hombres, obedezcan a Dios y no obedezcan a los seres humanos. Pongan atención a lo que dice la palabra de Dios. Una esposa temerosa es una ayuda idónea. Una esposa temerosa es una mujer sujeta a su marido, temerosa de Dios. No deje, hermano, no permita que lo controlen, que lo manipulen, que lo esclavicen. Usted déjese guiar por el Espíritu Santo, porque ese fue el gravísimo error que cometió Adán. Y Dios se lo hizo, no se lo hizo ver. Por cuanto has obedecido la voz de tu mujer, para ti fue más importante tu mujer que Cristo Jesús. Preste atención, y mujeres, sean sabias, sean prudentes y sean temerosas. Oren por sus esposos y ayúdenles a tomar decisiones correctas. Pero no manipulen el liderazgo de los hombres, porque eso trae juicio a la familia, al matrimonio. Y yo te lo digo, hermano, porque yo he visto iglesias destruidas totalmente por eso. He visto hombres destruidos totalmente por eso. He visto matrimonio, he visto familia destruida totalmente por eso. Presten atención, porque si Dios lo estableció así, es el método, es la forma donde Dios va a mandar bendición a los hogares y a la sociedad en que vivimos. Es lo que dice Lamentaciones capítulo 3. Vamos a leerlo, del versículo 39 en adelante. Dice el 39. Dice así: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos
levantémonos, dice, nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Pero pasó mucho tiempo Dios hablándole y advirtiéndole al pueblo de Jerusalén, y dieron sus espaldas, mataron a sus profetas, mataron a los que Dios enviaba, porque eran personas rebeldes totalmente a Dios, y las consecuencias se hicieron sentir. Lo bueno es que la misericordia de Dios es grande, hermano, pero tuvieron que pasar 70 años para que cuando Daniel oró en el capítulo, creo que es en el capítulo 9 del libro de Daniel, él ora por la restauración de Jerusalén cuando se le dan las 70 semanas de la profecía. Creo que es el 9 o el 7, por ahí está. Pero bueno, y él se dio cuenta de que el cautiverio en Babilonia era por 70 años, porque él leyó lo que Jeremías había escrito en las profecías. Y él empezó a clamar a Dios y Dios restauró. Y todavía sigue un problema Israel, ¿sabes? Porque rechazaron al Mesías, al Redentor. Van a tener que esperar a que venga por segunda vez para que restaure el reino de Israel. Es un pueblo que no entiende. Entonces, hermano, todo lo que está pasando con Israel es una enseñanza para nosotros. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 5 en adelante. Porque todo lo que le aconteció a Israel es para nuestra enseñanza. Es una advertencia, es un warning para nosotros. Escuchen, presten atención. Dice en Romanos capítulo 11, cuando habla del olivo silvestre y el olivo natural. Si Dios nos perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Porque muchos judíos fueron quitados, desgajados del olivo por su incredulidad. Y nosotros fuimos injertados por nuestra fe. Permanezcamos pues en la fe, no sea que también seamos cortados. Entonces eso es lo que dice Romanos capítulo 11. Así dice la Biblia. ¿Qué hacemos? No podemos quitarla. Es así. O sea, prestemos atención. Y prestemos mucha atención, porque eso puede marcar la diferencia en nuestras vidas, hermanos. Es algo muy importante que debemos tener cuidado nosotros. Yo creo que leamos San Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos a terminar ahí, hermanos. La otra, y para mí es la más grande de las razones del sufrimiento del hombre, es porque el hombre ha rechazado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y es más, te lo voy a poner de esta manera. Hay muchos pueblos de Dios que recibieron a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Entonces, Cristo no es el que gobierna su vida. Cristo no es el que los dirige por senda de justicia. Cristo no es el pastor de ellos. Entonces, tienen una Biblia en la mano, tienen a Jesús en el corazón, pero ellos se mandan en su vida. Y eso es lo que pasa. Pero aún peor, hay personas que saben perfectamente que necesitan a Jesucristo. Hay personas que saben perfectamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y con qué propósito lo hizo. Pero han decidido cerrar su corazón a Jesucristo por amor al pecado, por amor al mundo, por amor a lo que dirá la gente, la familia, las amistades. Y han cerrado su corazón a Jesucristo. Y eso tiene consecuencias graves. Mira lo que dice San Juan 3:17 en adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso es. ¿Okay? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo que ya ha sido condenado? Sí. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce los corazones de las personas. Cuando una persona ha cerrado su corazón a Jesucristo para no recibirle como Señor y Salvador, es porque no le cree, es porque no le interesa. Es porque en términos espirituales dice, no lo necesito, yo me valgo por mí mismo, yo estoy solo. Yo salgo adelante solo. Menosprecia el sacrificio de Jesús, menosprecia lo que Cristo es y menosprecia y rechaza la invitación de Cristo Jesús. Y esas personas, Dios las conoce. Y dentro del mundo de Dios, del conocimiento de Dios, ya han sido condenados. ¿Te das cuenta qué consecuencia más grave? Pasar la eternidad separado de Jesucristo en sufrimiento eterno, solo por cerrar tu corazón a Cristo Jesús.
Y a veces me quedo preguntando, ¿y cómo hay personas que experimentaron la bendición de Dios y hoy andan en el mundo pecando como que si nada pasó? Oh, nada, hasta hacen ellos sus fiestas y presumen de su pecado. Mira, hermano, no juegues con eso. No juegues con eso. Si bien es cierto que Dios es lento para ir, es grande en misericordia, pero cuando Dios actúa, hermanos, las cosas se van a poner muy difíciles para tu vida. Y te voy a explicar algo. Cuando Dios actúa, muchas veces ya no hay reversa. No hay reversa. Ahorita es la oportunidad. Si tu corazón ha estado apartado de Dios, es la oportunidad que te reconcilies con Jesucristo. Si tu corazón ha sido atrapado por el pecado, por el mundo, por la vanidad, es el momento que abandones esto. Y si no tienes a Jesucristo, abre tu corazón a Cristo para que tu alma no vaya a la perdición. Créame que eso es lo que dice la palabra del Señor. Si no recibes a Jesús en el corazón, ¿quién va a salvar tu alma? Nadie tiene el poder para hacerlo. Nadie tiene poder. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y si lo rechazas, ¿a dónde vas a ir? Versículo 19, el que dice, y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a Cristo. El que ama el pecado aborrece a Cristo. Grábatelo eso. Grábatelo eso. La persona que peca consciente y voluntariamente y se deleita en el pecado, aborrece a Dios, aborrece a Jesús, aborrece la verdad, aborrece la palabra del Señor. Siga leyendo. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, no se queda ya escondidito, no quiere que se revele todo lo que está haciendo. Por eso es que hay muchas personas que les incomoda escuchar la palabra de Dios, les incomoda escuchar la verdad, porque cuando la predicación llegue y alguien predica la verdad, Dios saca a luz todo. Dios revela lo que está oculto en el corazón, en la mente de los hombres. Eso es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, y los saca a luz. Por eso es que muchas veces hay predicaciones que tú piensas que te están diciendo a ti, que el predicador te está dirigiendo a ti, y el que se está dirigiendo a ti es Dios. Dios te está hablando directamente a través de ese predicador. Entonces, una persona que verdaderamente tiene temor de Dios y quiere salvación para su alma, mejor pide perdón y se arrepiente. Pero el que no, aborrece la luz. El que no, se molesta y se aparta de la luz, porque sus obras no son buenas. Y el versículo último, el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz siempre. No anda ocultando nada, para que sea manifiesta que sus obras son hechas de Dios. Una persona que camina en integridad, que camina en rectitud con Dios, no le tiene miedo a la verdad, no se molesta por la verdad, siempre da la cara, habla de frente, siempre aquí estoy, yo respondo por lo que dije, respondo por lo que hice. Que él no habla detrás de nadie, habla de frente. Así son los verdaderos siervos de Dios. Entonces, cuando una persona habla detrás de otra, porque tiene mala intención, cuando habla de frente, es porque es derecho. Entonces, presta atención siempre a eso. Entonces, otra de las cosas que produce sufrimiento en el hombre es rechazar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Te dije desde el inicio, nadie puede sustentar tu alma en momentos de tristeza como lo puede hacer el príncipe de paz. Nadie te puede fortalecer en momentos difíciles como lo puede hacer Cristo Jesús. Entonces es el tiempo, es el momento de Dios para que tú pienses quién gobierna tu corazón, quién gobierna tu mente, quién gobierna tu tiempo, quién gobierna tu vida. Y date cuenta, hermano, que solamente en Jesús puedes encontrar solución a tus problemas. Sufrimiento vamos a tener. Tribulaciones vamos a pasar. Ataques del enemigo vamos a pasar. No importa. Más poderoso es el que esté en nosotros que el que nos está atacando.
Eso es lo más importante. Lo que debemos de preocuparnos nosotros es permanecer firmes en la fe, es permanecer firmes en Cristo Jesús, y lo demás déjeselo a Él, porque Él se encarga de eso. Ok, Dios les bendiga, hermanos. Este ha sido el tema de ahora. Oro para que Dios haya hablado a nuestros corazones. Quiero decirle, hermano, que mañana no vamos a poder estar acá con ustedes porque voy a estar ocupado en el día. Voy a ir a hacer un trabajillo por ahí. Y en la tarde, hermano, tenemos una reunión en la iglesia para programar ya cuando abrimos la iglesia y ya cómo preparar todo para empezar a hacer servicios en la iglesia. Así que mañana no nos vamos a poder ver por acá, pero el viernes sí nos vemos por acá con el favor del Señor. ¿Ok? Quiero, saludar a los hermanos que nos ven y quiero decirles que estemos orando, hermanos. Es posible, no sé si este domingo que viene o la otra semana ya empecemos a hacer servicios en la iglesia. Queremos reunirnos para ya empezar a preparar la iglesia, arreglar la iglesia, a desinfectar todo, para que todos los hermanos que podamos ir y estemos ahí, estemos seguros y estemos protegidos también. ¿Ok? Saludo a mi hermana Anita, mi hermana Paz y Sammy también. Dios les bendiga. Bendiciones en el Señor. Mi hermano Ernesto y mi hermana Celia también. Dios les bendiga grandemente. Saludos a la familia. Mi hermano Mina, hermana Maggie también. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga su hogar, bendiga sus vidas grandemente. A mi hermano Trino, Dios te bendiga. Trino Corona, Dios bendiga su vida, bendiga su familia. Y ya sabe, para adelante siempre, Trino, nada para atrás. Hermano Darío y hermana Esther también, Dios los bendiga grandemente, hermanos, y siempre para adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano Carlos Hernández también, Dios les bendiga, hermano Carlos, grandemente. Dios bendiga su vida, bendiga su familia también en el nombre de Jesús. Daniel Urbáez, Dios te bendiga, hermano Daniel, Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Oramos para que en el nombre de Jesús Dios bendiga su vida y bendiga su familia de una manera muy especial. Mi hermana Verónica Wilson, Dios te bendiga, hermana, te quiero mucho. Ya sabes, para adelante en el nombre de Jesús. Llevémosla día a día, paso a paso, y así podemos coronar nuestra carrera. Un saludo, un abrazo grande a ese mi hermano del alma, a ese compañero de guerra, mi hermano Edwin Espinosa, hermano, qué gusto saludarte, hermano. Dios te bendiga grandemente. Estás por allá en Costa Rica. Dios te bendiga, hermano, y un abrazo fuerte. Saludos a tu familia. Me da mucho gusto poderte saludar, hermanos. Mi hermano Octavio Hernández, Dios le bendiga, hermano Octavio. Gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga grandemente. Mi hermana María Guerrero también. Dios le bendiga grandemente, hermana María. Como siempre, para adelante, leyendo la Biblia, orando, obedeciendo a Dios. Lo poquito o lo mucho que Dios nos va diciendo, hay que irlo practicando. Esa es la vida de un cristiano. Francisco Centeno, Dios te bendiga, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga también su vida, bendiga todo lo que está a su alrededor. Mi hermano Rosendo, hermana Odilia y Henry Bluff también, Dios los bendiga grandemente, hermanos, y siempre para adelante en el nombre de Jesús. Mi hermana Elsa Chévez, Dios le bendiga, hermana Elsa. Dios bendiga su vida y bendiga su familia también, siendo constante en la fe, hermana, poco a poco. No hay que desanimarse, tampoco hay que tratar de correr, llevar el cristianismo paso a paso, pero seguro en el Señor hasta que Cristo nos llame a su presencia. Mi hermano Eldemar y hermana Carlita, Dios les bendiga, hermano, grandemente también. Siempre firmes en la fe, siguiendo para adelante, creyéndole al Señor Jesucristo, que pronto nos vamos con Él a su presencia. Mi hermano Israel y hermana Alejandra, también allá en Corning, Dios les bendiga, hermanos. Como siempre, Dios los bendiga, Dios bendiga a su familia, y estemos orando para que pronto podamos reunirnos y podamos servir a Dios juntos. Y mi hermana Irma también, Dios la bendiga, hermana Irma, saludos a los niños, un abrazo por ahí. Seguimos orando para que toda la familia pueda venir a los pies de Jesús y ser salvos por su gracia. Quiero que hagamos una oración, hermano. Oremos al Señor, pidámosle a Dios que nos bendiga y que sea Dios fortaleciendo nuestros corazones. Quiero pedirle, hermano, que sigamos orando por los hermanos que están enfermos, que necesitan oración. No nos olvidemos de ellos para que Dios tenga misericordia de sus vidas. Vamos, oremos juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús.
Oramos, Señor, en esta tarde, Señor, dándote gracias por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque nos da la victoria, porque nos da este hermoso momento de poder llegar a su presencia, de poder nosotros ser partícipes de su gracia, de su amor, bondad, misericordia, Dios. Oramos en el nombre de Jesús para que su palabra, poderoso Dios, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Dios, y sea ese alimento, esa medicina para nuestra alma, Dios. Bendice el corazón de tu pueblo, Padre, donde quiera que estén sus hijos, su presencia, su gracia, amor, bondad y misericordia esté derramada sobre sus corazones, Dios. Oramos para que tú vengas guardando los corazones en perfecta paz, para que tú vengas guardando, Señor, cada mente, cada corazón en santidad, Dios amado. Pedimos en el nombre de Jesús en esta tarde, Dios, que tú vengas fortaleciendo nuestros corazones en momentos difíciles y dándonos la victoria, Padre, sobre cada adversidad, sobre cada necesidad, sobre cada problema que enfrentemos, Señor amado. Oramos, Padre, por todos nuestros hermanos, Padre, que han pedido oración, Señor amado. Pedimos, Señor, para que tú vengas teniendo misericordia por ellos, que tu mano poderosa se extienda para socorrer. Tú vengas sanando esos cuerpos, Padre, que están enfermos. Vengas levantando cada uno de ellos, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Se lo pedimos en esta tarde, Dios, creyendo siempre y confiando, Padre, que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiríamos, Padre. Oramos en esta tarde para que tú seas glorificado. Oramos en esta tarde, Padre, para que tú vengas trayendo sanidad en el alma y sanidad en el cuerpo de tu pueblo, Dios. Oramos en el nombre de Jesús para que tú vengas guardando a nuestras familias donde quiera que estén o anden. Tú vengas guardándolos, protegiéndolos, bendiciéndole, Padre, supliendo toda necesidad de nuestras familias, en especial la salvación de sus almas, Dios. Los ponemos en tus manos en esta tarde y oramos para darle gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta tarde, Dios, reconociendo que usted siempre, Señor amado, escucha nuestras oraciones y que siempre nos bendice más abundantemente de lo que le pedimos según el poder que obra en el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe, nos vemos el viernes con el favor de Dios a las 6:30 de la tarde. Mañana vamos a parar ahí un poco porque tengo unos compromisos, pero el viernes con el favor de Dios vamos a estar de regreso. Dios les bendiga, pasen buenas noches o buenas tardes y que la paz de Dios esté siempre en sus corazones y en sus familias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.